Muy buenas tardes, jóvenes. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy, la clase de hoy. Ya, entonces, mientras el resto de los compañeros van integrándose, simplemente lo que les quería recomendar es lo siguiente. Bueno, la siguiente semana tenemos lo que es el examen parcial. Entonces, el examen, por si acaso, se va a dar vía Moodle y a partir del primer parcial, todas las actividades que vayamos a realizar directamente ya lo vamos a utilizar en el Moodle. Ya no vamos a utilizar tanto lo que es el Classroom. También, asimismo, todas las grabaciones que estamos teniendo hasta el día de hoy, directamente yo las voy a compartir en el YouTube y les voy a mandar uno a uno todos los enlaces. Entonces, hasta el momento no se ha realizado eso porque tenía algunos problemas en la cuenta de YouTube que yo tengo, entonces por esa razón no se ha subido. Pero ustedes ya tienen todas estas copias anteriores, entonces no van a tener mayor complicación. Pero si alguien lo desea ver desde YouTube, entonces les voy a mandar los enlaces para que ustedes puedan también revisar desde una plataforma de línea todo lo que estamos avanzando, ¿ok? Muy bien. No se olviden también los trabajos. A partir de, por ejemplo, la siguiente semana, ustedes una vez que den el examen, vamos a cambiar automáticamente de plataforma, ¿ya? Entonces, más que todo, eso es lo que les quería comunicar primero. Segundo, el examen que nosotros vamos a tener del primer parcial va a ser sobre 15 puntos, ¿ya? Sobre 15 puntos. Y aquellas personas que ya les había indicado, ¿no? Si es que alguno de ustedes se ha presentado para el área de electrónica o de hardware, en la feria, entonces iba a ser eximido, pero todavía no he recibido ninguna noticia de ustedes, entonces si nadie se ha presentado en esa área y se han presentado en otras, entonces no hay problema, pero como les había indicado, ¿no? Aquellas personas que iban a presentarse en el área de hardware iban a ser eximidos en mi materia. Ahora seguramente como se están presentando en otras áreas, entonces los docentes de las diferentes áreas también seguramente ya quedarán de acuerdo con ustedes cómo va a ser la modalidad de trabajo y todo aquello, ¿no? Eso simplemente para aclararles, chicos, y no se olviden que la siguiente semana vamos a tener el examen, ¿sí? Y no va a haber clases. Directamente el horario de clases se va a considerar como para que ustedes puedan dar el examen, ¿sí? No se va a dar en otro horario el examen para que no tengamos conflictos ni problemas en cuanto a lo que es el horario. El horario se va a respetar para lo que es el examen y va a estar habilitado en el Moodle y cualquier consulta, duda, entonces también pueden escribir vía WhatsApp para que yo también, en caso de que tengan alguna complicación, entonces me avisen a tiempo y veamos alguna solución en ese instante, ¿no? Listo, chicos. No se olviden, por ejemplo, que los trabajos, igual, aquellos que están presentando en el Classroom, entonces les va a calificar y directamente también les voy a dar a conocer sus calificaciones que van a estar directamente también en el Moodle. Ya una vez que tengamos el examen, entonces ahí también les voy a sumar las diferentes actividades que se les da, ¿ya? Eso es, muchachos. Ok, vamos a comenzar. Habíamos hablado en la anterior clase referente a los teoremas de Thevenin, Norton y máxima transferencia de potencia. Vamos a hacer ahora un breve repaso general y también vamos a hablar un poco acerca de la parte práctica. Vamos a hacer un par de ejercicios relacionados con este último acápite y después vamos a realizar el avance referente al segundo capítulo, que hasta ahí va a ser nuestro examen parcial, ¿ya? Bueno, comencemos. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de lo que son los teoremas de Thevenin y Norton, más que todo, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere principalmente estos dos teoremas? Cuando hablamos del teorema de Thevenin o de Norton, entonces básicamente estamos tomando como un circuito cualquiera, ¿sí? Como una caja negra, ¿ya? Y dentro de esta caja negra existen diferentes componentes. Esos componentes nosotros lo tomamos o consideramos como un modelo, ¿sí? Que tiene dos terminales en los cuales tenemos a lo que se llama resistencia de Thevenin
y voltaje de Thevenin, ¿ya? Entonces esa sería la configuración que nosotros tenemos. Entonces, de acuerdo al teorema nos dice, dado un circuito lineal cualquiera para un par de terminales de A y B de dicho circuito, es posible encontrar un circuito equivalente formado por una fuente de voltaje ideal en serie con una resistencia y de tal manera que este circuito de dos terminales se produzca los mismos valores de voltaje y corriente en esos terminales conectados o no a otro circuito, ¿ya? Es decir, que nosotros a partir de este circuito podemos seguir implementando más circuitos posteriormente, pero internamente estamos trabajando con lo que es una resistencia y con lo que es una fuente de voltaje, ¿ya? Entonces la fuente de voltaje tendrá un valor conocido como voltaje de Thevenin, tal como su nombre lo dice, y la resistencia tenemos como si fuera resistencia de Thevenin, ¿sí? Entonces, esos son los elementos que nosotros nos tenemos que recordar. Bueno, dentro del teorema también lo encontramos utilizando lo que se llama divisor de tensión como parte del circuito, ¿sí? Entonces, más adelante también vamos a hacer notar esto. Dentro de lo que es el equivalente de Thevenin o resistencia de Thevenin, consideramos un elemento denominado elementos transitorios o fenómenos transitorios en los cuales se pueden encontrar circuitos de tipo RC o de tipo RL. Cuando hablamos de circuitos RC, estamos hablando de resistencia, capacitancia o resistencia y L es de inductores, ¿ya? Entonces son los tipos de circuito que mayormente se manejan y se tiene de una manera similar, ¿no? Luego, en lo que es este capítulo, también tenemos que recordar que tenemos una relación entre lo que se llama teorema de Thevenin y lo que se llama teorema de Norton. ¿Qué se diferencia entre uno y otro? El teorema de Thevenin, por ejemplo, nos indica que existe una fuente de tensión y una resistencia. El teorema de Norton nos indica que tenemos una fuente de corriente y tenemos la resistencia de Norton. Estos están conectados en paralelo. En cambio, lo que es el teorema de Thevenin está conectado en serie. Esa es la diferencia. Ahora, pero ¿cómo relacionamos estos dos? Fíjense acá. Nosotros tenemos las diferentes fórmulas basadas en lo que es la ley de Ohm, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta. Entonces estamos utilizando la misma corriente del circuito y la resistencia de Norton nos equivale al voltaje de Thevenin. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Que la resistencia de Thevenin y la resistencia de Norton son los mismos valores. Ahora, por ejemplo, si nosotros quisiéramos encontrar la corriente de Norton, ¿sí? Entonces, básicamente podemos hacerlo a partir del voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, ¿sí? De tal manera que podamos encontrar el valor de la corriente. Ahora, ¿cómo encontramos el valor equivalente de Thevenin? Para encontrar el valor equivalente de Thevenin, simplemente lo que hacemos es utilizar el circuito que tenemos que es de tipo lineal, ¿sí? Y podemos hacer esta configuración. Entonces, dentro de la configuración nosotros hacemos la variación de una fuente de voltaje y la variación de una resistencia, ¿ya? Y ponemos en medio lo que es una resistencia denominada resistencia de carga. Esta resistencia nos va a permitir estabilizar nuestro circuito. ¿Sí? Dentro de este documento que se les va a pasar, ustedes pueden hacer la lectura completa. Simplemente ahora conmigo lo vamos a hacer un resumen para que se entienda a qué se refiere el documento, ¿no? Pero ustedes ya le van a dar una lectura un poquito más profunda cuando yo les pase el documento para hacer la lectura correspondiente y seguramente en el examen entrarán algunas preguntas también referente a los documentos que ya se les ha enviado, ¿no? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. Bueno, dentro de lo que es nuestro circuito, nosotros, ustedes han visto que tenemos lo que son las terminales A y B.
Entonces lo que queremos es cerrar el circuito. ¿Y cómo lo cerramos? Podemos utilizar en la parte de Thevenin, utilizar una fuente de voltaje denominada B, voltaje A sub B. ¿Por qué? Porque es la fuente de caída de tensión entre las terminales A y B. Por eso se utiliza esta relación, ¿no? Ahora, ¿a qué va a ser igual esta fuente de tensión? Va a ser igual al voltaje de Thevenin más la resistencia de Thevenin multiplicado por la corriente que circula a través de A y B. ¿Sí? No se olviden que al utilizar la corriente nosotros estamos realizando un circuito en serie y en el circuito en serie toda la corriente es la misma durante todo el circuito, ¿no? Eso es bien importante. Bueno, con respecto a todos estos elementos, vamos a ir viendo cuáles serían los diferentes métodos en los cuales nosotros podemos encontrar lo que es el equivalente de tanto de Thevenin como el equivalente de Norton, ¿no? Entonces, para todo aquello nosotros tenemos acá un pequeño diagrama en el cual nos indica que cuando nosotros utilizamos la resistencia equivalente o si queremos conectar acá lo que es una fuente de tensión, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cortocircuitar lo que es el voltaje de Thevenin para encontrar el voltaje entre A y B. ¿Sí? Entonces, cuando utilizamos la resistencia equivalente, no tomamos en cuenta lo que es el voltaje directamente, o perdón, a la fuente de voltaje. Directamente utilizamos un cortocircuito que nos va a permitir cerrarlo y de esa manera va a circular la corriente y no van a existir, digamos, problemas posteriores, ¿no? Entonces, esa es la forma de resolución. Acá tenemos la fórmula y llegamos a la conclusión de que la resistencia de Thevenin es la misma que la resistencia equivalente que nosotros vamos a encontrar en el circuito. Muy bien. El equivalente de Norton, como se les había indicado anteriormente, nosotros tenemos las terminales A y B y dentro del circuito nosotros manejamos lo que es la fuente de corriente y lo que es la resistencia en paralelo, ¿ya? De tal manera que no exista variación en el momento de utilizar este tipo de circuito. ¿Sí? De la misma manera, ¿no? Entonces, para cerrar nuestro circuito, entonces lo cerramos utilizando una fuente de corriente, en este caso, para lo que es el equivalente en Norton. Y es bastante similar a lo que es en Thevenin, pero en Thevenin utilizamos lo que es la fuente de voltaje y en Norton utilizamos lo que es la fuente de corriente. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ok. ¿Qué es lo que es máxima transferencia de potencia y cómo es utilizada? Bueno, cuando nosotros hablamos de lo que es máxima transferencia de potencia, tenemos que tomar en cuenta los siguientes datos. Cuando nosotros tenemos una resistencia, tenemos lo que es un circuito en el que se utiliza corriente, en el que se utiliza voltaje, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros utilizamos un valor determinado de voltaje y corriente en un circuito y estos componentes que se encuentran dentro del circuito, como ser lo que es la resistencia, ¿qué va a suceder? Internamente va a elevar su temperatura, va a elevar su temperatura hasta cierto punto. Y lo que sucede cuando los componentes elevan la temperatura que tienen de forma interna, entonces llega un punto en el cual si la temperatura es demasiado alta, estos componentes llegan a dañarse. ¿Sí? Entonces tenemos que tener bastante cuidado en el momento de que nosotros utilicemos la parte de potencia. Ya entonces cuando veamos lo que son diodos, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta cómo funciona todos estos elementos y vamos a ir viendo también la importancia que tienen en el momento de utilizar la parte de temperatura. Tal vez como experiencia, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos relacionar esta parte y cómo nos damos cuenta qué es lo que está sucediendo? Por ejemplo, a ver, cuando nosotros cargamos nuestro teléfono celular, ejemplo, lo conectamos, enchufamos a un conector y ¿qué es lo que va a suceder? ¿Han notado que cuando ya está buen tiempo nuestro cargador
a nuestro teléfono celular empieza a calentarse. ¿A alguno de ustedes les ha pasado eso? A ver, ¿qué me dice? ¿Les ha pasado eso? Cuando que conectan su cargador, ya sea a su celular o a su computadora, llega un punto en el que empieza a calentarse. ¿Cómo es, chicos? ¿Qué dice? Sí, ¿qué pasa? Sí, ¿no ve? Sí, eso es verdad. Nos ha pasado a todos. Entonces, ¿qué está sucediendo de forma interna? Estos componentes que están siendo utilizados por dentro están utilizando mayor esfuerzo, digamos, de corriente. ¿Cuándo sucede esto? Por ejemplo, a ver, yo les doy un caso. Cuando nosotros cargamos nuestro teléfono celular, nuestro cargador se calienta. ¿Por qué? Porque el teléfono está descargado, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón necesita que circule la corriente de forma constante y necesita mayor esfuerzo. En cambio, si nuestro teléfono está casi completamente cargado, entonces van a notar que no sucede esto, ¿no es cierto? Eso sería un elemento. Otro elemento, por ejemplo, lo mismo sucede con cualquier tipo de equipo que está haciendo demasiado esfuerzo cuando nosotros lo utilizamos. Por decir, sus computadoras. Sus computadoras cuando están utilizando por mucho tiempo, entonces va a empezar a activarse por dentro los ventiladores si es que lo tienen, o si ustedes utilizan una laptop, entonces también si utilizan demasiado tiempo va a empezar a calentar, ¿no es cierto? Entonces, y por esa razón siempre cuando tenemos una laptop nos recomiendan utilizar un cooler. ¿Por qué? Para evitar que esas temperaturas sean demasiado altas y que nuestros equipos se dañen más rápidamente, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener. Y ahora es todo esto que tiene que ver con la máxima transferencia de potencia. Cuando nosotros hablamos de lo que es corriente, de lo que es voltaje, de lo que es resistencia, automáticamente también estamos hablando de potencia. ¿Por qué? ¿A qué es igual la potencia? La potencia es igual a la corriente que circula con un determinado voltaje, ¿no es cierto? Por eso tenemos esa fórmula, potencia es igual a corriente por voltaje. Ahora, pero si nosotros quisiéramos, por ejemplo, encontrar los diferentes tipos de potencia que vamos a utilizar, algunos elementos, por ejemplo, utilizan mayores o menores potencias. ¿Cuándo se utiliza mayor potencia? Cuando nosotros requerimos utilizar mayor consumo de energía, ¿sí? Es decir, igual me voy a ir nuevamente a los cargadores de celular porque son con los que más estamos familiarizados. Por ejemplo, si ustedes tienen un celular sencillo, digámoslo así, entonces no van a necesitar una corriente más de, de 500 miliamperios, ¿no es cierto? Pero si ustedes tienen un celular mucho más moderno, que es la mayoría que ustedes manejan, digámoslo así, no sé, digamos un S6, un Samsung que tenga una pantalla de 6 pulgadas, o cualquier otro tipo de teléfono. ¿Qué es lo que cuando nos dicen a usted qué batería quiere? O sea, ¿cuál es el consumo de batería? Entonces les dicen 4200, 5000, les dicen, ¿no ve? Cuando nos dicen que queremos comprar un celular, por ejemplo. ¿A qué se refiere esto? ¿5000 qué? ¿4000 qué? Miliamperios. ¿Eso qué significa? Que nuestro cargador va a consumir esa cantidad de energía en nuestro teléfono. Por eso dicen, digamos, si consume más corriente, entonces la batería te dura más, ¿sí? Porque almacena mayor cantidad de energía por más tiempo. Y los que son teléfonos pequeños y consumen menor cantidad de corriente, te va a durar menos. ¿Por qué? Porque tiene menor consumo de corriente. Todos estos elementos están relacionados con lo que son potencia, ¿ya? Eso más que todo para que se entienda bien esta parte. Ok, entonces, de acuerdo a lo que les he indicado, nosotros tenemos que tener alguna relación en cuanto a lo que es la parte de fórmulas, ¿no es cierto? Sino cómo vamos a encontrar el valor de la potencia. Entonces, dentro de lo que es la máxima transferencia de potencia, nosotros aquí si nos fijamos en esta fórmula, indirectamente estamos utilizando lo que es el valor de Thevenin, ¿sí? Estamos utilizando lo que se llama divisor de tensión, ¿sí? Para eso nos había servido lo que es divisor de tensión, para esta sección, ¿no?
Y para encontrar lo que es la potencia, básicamente la potencia disipada, entonces se refiere a lo que es el voltaje. En este caso podemos utilizar la relación entre voltaje y resistencia, ¿sí? Entre voltaje y resistencia. Esto para que podamos relacionar estos datos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos la máxima potencia, la potencia se va absorbiendo y de a poco va a empezar a disminuir la resistencia, ¿sí? En la cual nosotros estamos utilizando, y esto se debe a las altas temperaturas que nosotros podíamos utilizar en un determinado tiempo. Ok, entonces dentro de esos elementos, entonces tenemos que considerar esos datos, ¿no? Entonces acá tenemos una relación en la cual nos dice que la máxima potencia es igual al voltaje de Thevenin elevado al cuadrado dividido entre 4 veces la resistencia de Thevenin. Entonces para nosotros esta relación nos ayuda a encontrar la máxima potencia. Ahora, no es la única forma de encontrar la máxima transferencia de potencia, podemos hacerlo de diferentes métodos. Para encontrar, por ejemplo, lo que es el voltaje máximo, entonces aquí va a ser igual, al voltaje de Thevenin dividido entre 2. Y con toda esa información, nosotros también podemos hallar lo que es la máxima transferencia de potencia, y es la misma fórmula que habíamos encontrado anteriormente. En pocas palabras, hay diferentes métodos para encontrar lo que es la máxima transferencia de potencia, y todos van a tener fórmulas bastante similares, ¿sí? Ok, algo que tenemos que tomar en cuenta es la parte de equivalencia de lo que son circuitos Thevenin, ¿ya? Entonces, para un circuito Thevenin, lo que nosotros tenemos es la fuente de voltaje y lo que es la resistencia. Para un circuito en Norton, nosotros tenemos lo que es la fuente de corriente con lo que es la resistencia. Entonces, ¿cómo nosotros convertimos de un sistema o de lo que es el teorema Thevenin al teorema Norton, para que sea el mismo tipo de fuentes, en este caso, ¿no? Podemos hacerlo de Thevenin a Norton y de Norton a Thevenin, dependiendo cuál nosotros necesitamos utilizar, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer este ejemplo, ¿sí? Con la parte de gráficos. Si ustedes se fijan acá, nosotros hemos convertido lo que es la fuente de corriente en fuente de voltaje. Entonces, ¿cómo se hace para convertir esto? Ley de Ohm, de forma directa, ¿no? Entonces, convertimos la ley de Ohm, que sería la resistencia que nosotros tenemos por la corriente, y la resistencia que nosotros tenemos acá, ¿no? Cuando es esta forma, entonces para convertirlo se convierte en serie, y ahí ya tenemos un circuito un poco más pequeño. Ya tenemos la relación entre dos voltajes y resistencias en serie. Entonces nosotros, de acuerdo a aquello, podemos hacer los cálculos correspondientes, tal como se muestra en este gráfico, y de acuerdo a eso encontrar un mismo resultado para lo que es la resistencia equivalente y para lo que es el voltaje de Thevenin, ¿sí? Y esto ustedes ya lo revisan con calmita, simplemente es la relación de fórmulas en las cuales nos muestra el resultado final, que es, dicho de otra manera, solamente se utiliza la ley de Ohm, ¿sí? Y la equivalencia en Kirchhoff. Ok. Bueno, cuando nosotros tenemos cualquier tipo de circuito, entonces podemos considerar un circuito abierto o un circuito cerrado. Dentro de lo que es el circuito abierto lo podemos expresar con dos terminales abiertas, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos este tipo de equivalencia, entonces a veces si nosotros dejamos un circuito abierto, entonces tenemos que saber cuál es el dato que estamos utilizando, porque a veces eso puede resultar un tanto confuso para algunas personas. Pero mayormente para cerrar este circuito se utiliza lo que se llama, ¿sí? Digamos, un cortocircuito. Podemos utilizarlo tal como se muestra en este caso, o directamente podemos utilizar una resistencia llamada de carga, tal como se ve en este gráfico, ¿sí? Entonces, la resistencia de carga, ¿para qué nos sirve? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un circuito cualquiera, ¿sí? No sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, si yo tengo, eh, digamos, el cargador de mi laptop o de mi computadora, o del teléfono celular.
Si tiene un LED, muchas veces el LED de nuestro cargador o de cualquier otro equipo, no necesariamente computadora o celular, entonces cuando tiene mucho desgaste o cuando tiene bastante tiempo, se van a dar cuenta que ese LED empieza a oscilar bastante, empieza a que la intensidad de brillo entonces vaya variando, ¿no? Entonces ya no es de forma constante como era en un principio, sino ya empieza a notarse la diferencia entre cuando que quiere encender o apagarse ese LED. Entonces, ¿eso qué se llama? Para nosotros es una señal de ruido. Entonces, ¿qué significa? Que la estabilidad que está circulando a través de ese diodo LED no es como la que era a un principio, ¿no? Entonces, por el desgaste, por la cantidad de uso o simplemente porque existe demasiada corriente que estuviera circulando en ese momento, puede suceder esto. Entonces, ¿qué se hace para subsanar ese tipo de fallas cuando nosotros tenemos un circuito? Mayormente para reducir lo que es el ruido se utiliza lo que se llama resistencia de carga. La resistencia de carga mayormente está con esta simbología de RL, que nos permite mostrar que el ruido, digamos, no llegue a afectar demasiado a nuestro circuito como tal. Por esa razón se lo utiliza. Ok, entonces acá tenemos igual algunos ejemplos, ¿sí? Para esta situación. ¿Ya? Entonces esto ustedes lo van a revisar con un poquito más de calmita para que puedan verlo, ¿no? Entonces hasta acá mayormente. Ahora la parte de equivalente en Thevenin y para amplificadores y todo aquello, entonces esto no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a ver en un capítulo diferente cuando veamos la parte de amplificadores. Por el momento a mí solamente me interesa hasta este punto en el cual yo tengo que diferenciar entre lo que es los conceptos de Thevenin, Norton y lo que se llama máxima transferencia de potencia, nada más. No sé si tienen dudas, preguntas hasta este momento, chicos, tal vez algo que quisieran comentar. Ya. Bueno, yo sé que son conceptos un poquito ambiguos en algunos aspectos, pero en el momento que ustedes realicen la parte de la práctica, entonces se va a entender un poquito mejor, ¿ya? En ese sentido, les voy a indicar que se trata de eso, ¿no? Ahora, eh, bueno, lo que nosotros tenemos en esta sección. Básicamente les voy a pasar el documento que les he mostrado para que ustedes lo vayan revisando, más que todo la parte teórica, ¿ya? Entonces, de esta sección, más que todo nos vamos a basar en los teoremas y cómo son aplicados. Además que ustedes ya han realizado un trabajo relacionado con esta sección, ¿no? Y simplemente era para reforzar todo lo que ustedes ya han averiguado en un trabajo. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora directamente es avanzar al siguiente capítulo que se denomina señales, ¿sí? Ese documento igual yo se los voy a pasar para que nosotros vayamos viendo, ¿sí? La importancia que tiene el capítulo de señales. Y asimismo vamos a hacer más adelante algunas pequeñas demostraciones relacionadas con algunos componentes que ustedes físicamente también tienen que conocer. Y como me han dicho que la mayoría puede conseguirlos, entonces me parece pertinente realizar en clase algunas demostraciones, las cuales a ustedes les va a servir, ¿no? Ya, entonces vamos a hacer el avance de esta parte teórica. Les voy a dar 15 minutos de descanso posteriormente y en esos 15 minutitos me gustaría que alisten sus componentes, aquellos que tienen, por ejemplo, lo que es multímetro, lo que es su Prodboard, lo que son sus componentes relacionados con una parte de electrónica, para que vayamos haciendo como un pequeño circuito y de esa manera ustedes vayan relacionando cómo se lo utiliza y vayan haciendo también las diferentes preguntas, ¿ok?
Muy bien, vamos a comenzar con este capítulo. La parte de señales. ¿Qué es una señal? La señal que nosotros tenemos puede ser de tipo continua o de tipo alterna, ¿sí? Cuando se refiere a una corriente continua, entonces se la utiliza con la simbología de CC, y cuando se habla de corriente alterna se utiliza la simbología CA, ¿ok? Entonces, es lo primero que nosotros tenemos que diferenciar entre uno y otro, ¿ya? Una señal, por ejemplo, dependiendo del tiempo que nosotros tenemos, puede ir variando en sentido, puede tener un determinado periodo, ¿sí? O caso contrario, dependiendo del tipo de señal que nosotros tenemos, puede ser alterna o continua. A ver, acá tenemos dos gráficos. ¿Qué tipo de señales será esta primera señal que les estoy mostrando en este momento? ¿Qué tipo de señal será? ¿Será señal de tipo corriente continua o alterna? ¿Y cuál será esta señal, la segunda señal que les estoy mostrando? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué tipo de señal es esta? ¿Alterna o continua? Vamos, chicos. Continúa, hija. Continuo, Continua, exacto. A ver, ¿por qué es continua? ¿Quién me dice? no cambia su polaridad. Exacto, no cambia su polaridad. Está solamente en el lado positivo. ¿Y esta señal es continua o alterna? Alterna. Alterna, exacto, ¿no es cierto? Acá ya distinguimos que la señal solamente está en el lado positivo y esta señal, en cambio, está cambiando entre positivo y negativo. Eso es. Bueno, esa sería una forma de clasificación. Otra forma de clasificación que nosotros tenemos respecto a la señal puede ser constante o variable, es decir, si cambia o no cambia en el tiempo. Eso también es bien importante. ¿Ya? Ok. Por ejemplo, fíjense estas dos señales. ¿Cuál será cuál nosotros podemos denominar que es una señal constante y cuál sería una señal variable? ¿Se dan cuenta cómo sería una señal constante y una señal variable? Por la gráfica. Ya. ¿Qué más? Ya, la primera sería constante. Ya. ¿Qué es lo que te hace dar cuenta que es una señal constante? Exacto, porque Su periodo es el mismo. Exacto. Entonces, cuando el periodo no cambia, es una señal constante. En cambio, acá nosotros no podemos determinar el periodo, ¿no es cierto? Las gráficas no son las mismas en el tiempo. Entonces, eso nos hace dar cuenta cuál es el tipo de señal que tenemos. Gracias, chicos. Luego tenemos algunas definiciones que son importantes, ¿sí? ¿Qué es una señal, por ejemplo? Es un tipo de magnitud física que nosotros tenemos para portar información en función del tiempo, ¿sí? Puede existir una señal de entrada, que son las señales que estimulan a lo que es el sistema. Una señal de entrada, por ejemplo, para nosotros sería la de una fuente de voltaje, por ejemplo, o una fuente de corriente, dependiendo cuál sería nuestra señal de entrada, ¿no? Entonces, eso para que nosotros lo consideremos. Ahora, de acuerdo a la señal de entrada que nosotros tenemos dos tipos, una de excitación y una de perturbación. En una señal de entrada, por ejemplo, se puede utilizar de tal manera que nosotros le podamos dar de la forma que deseamos. Por ejemplo, si nosotros insertamos una fuente de voltaje, nosotros le decimos, quiero que entre 5 voltios a nuestro circuito. Entonces, nosotros ajustamos esos 5 voltios. O si queremos que entre 9 voltios, entonces nosotros indicamos cuál va a ser esa señal que nosotros necesitamos para que nuestro circuito funcione. Hay otro tipo de señal de entrada que se llama de perturbación, ¿sí?
¿Han escuchado alguna vez este, em, esta palabra perturbación? A ver, vamos a leer el concepto. Dice, es una señal de entrada indeseable, más conocido como ruido. Esa es una señal de ruido, en la cual no se tiene control. Por ejemplo, a ver, un ejemplito sencillo que les puedo dar es el siguiente. Cuando nosotros, por ejemplo, nos encontramos en algún lugar utilizando, por decir, nuestro teléfono, y si la zona está libre de ruido, entre comillas, para nosotros, digamos, una forma de ruido es algo que no podemos controlar. ¿Qué sería? Puede ser el viento, puede ser la lluvia, puede ser la tierra, o sea, tantos elementos que interactúan y afectan a la señal que nosotros tenemos o queremos captar. O digamos, por ejemplo, a sus televisores, digamos, ¿no es cierto? Tienen una antena y esa antena captura también una señal. Si nosotros no ponemos de forma correcta nuestra antena, entonces, ¿qué va a suceder? El canal que nosotros deseamos ver posiblemente no se pueda visualizar de una forma nítida, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que sucede. La perturbación, en otras palabras, también se puede denominar ruido. ¿Sí? Es toda aquella señal indeseable en la cual nosotros no tenemos ningún tipo de control. ¿Ya? Luego tenemos lo que es la señal de salida. La señal de salida es la respuesta a todo lo que ha ido sucediendo en el sistema o en el circuito, en nuestro caso, que nosotros tenemos. Ya puede ser la respuesta, que es la variable asociada a lo que es la parte del sistema directamente, es decir, nuestros cálculos. Nosotros queremos que, digamos, se encienda un LED de forma intermitente. Entonces, nosotros dentro del circuito realizamos ciertas conexiones de tal manera que nos dé ese tipo de respuesta. En este caso, la respuesta sería el LED que se enciende y se apaga. O tal vez, digamos, queremos hacer un semáforo. Entonces, nuestra respuesta sería ver el semáforo que funciona como tal. Nosotros hemos realizado el circuito, ¿no? Luego tenemos lo que se llaman variables internas, ¿sí? Las variables internas son aquellas que en las cuales están condicionadas a las entradas. Es decir, que esta parte no es de mucho interés de las personas, simplemente relacionan la parte de salida. Es decir, si algo no funciona de forma correcta, entonces hay que variar lo que es la parte de variables internas, ¿no? Es la forma de cómo funciona para obtener una señal de respuesta. La forma también en la cual clasificamos es una señal puede ser o no puede ser periódica, tal como ustedes mismos lo han indicado, ¿no? Entonces el periodo se determina por fracciones de tiempo en las cuales nosotros tenemos que ir indicando ese dato, ¿no? Entonces otro elemento que nosotros vamos a tomar en cuenta es lo que se llama ciclo, ¿ya? ¿Qué es el ciclo? El ciclo está comprendido por un intervalo, ¿sí? En el cual se relaciona lo que es el tiempo más lo que es el periodo. Entonces, es decir, acá nosotros tenemos un espacio, ¿no es cierto?, entre lo que es un periodo y otro, pero está de acuerdo a la señalización de nuestro sistema, ¿sí? Entonces, esa es la forma en la cual se clasifica un ciclo. Luego tenemos lo que es la frecuencia. La frecuencia, esta es una fórmula y es bien importante que ustedes lo tomen como dato, que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, ¿sí? En pocas palabras, la frecuencia es el valor inverso al periodo y el periodo es el valor inverso a lo que es la frecuencia, ¿ya? La frecuencia, por si acaso, se calcula en lo que es hertz, es la unidad de tiempo, y en lo que es el periodo se calcula en unidad de tiempo, es decir, puede ser segundos, puede ser milisegundos, puede ser una unidad de tiempo que mayormente se maneja en ese sentido. Luego tenemos otros conceptos como lo que es ángulo de fase, tenemos lo que son las funciones aperiódicas, en las cuales acá tenemos un ejemplo, ¿no? Una señal periódica es aquella que se repite en función del tiempo. En cambio, una señal aperiódica es aquella que no se repite en función del tiempo.
lo que es valor instantáneo. Tenemos también lo que son magnitudes asociadas, como lo que es un valor medio. Esta es la fórmula de lo que se denomina valor medio, ¿sí? Es una BM, ¿sí? Y la relación es 1 dividido entre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Y en este caso hallamos lo que es la integral de la función de la función de tiempo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, esa es la fórmula que nosotros utilizamos. Ahora acá nosotros tenemos que recordarnos un poquito acerca de lo que es la parte de integrales, pero no se preocupen, no es tan complicado como lo que se hacía en cálculo 1, ¿no? Simplemente en este caso se utiliza algunos elementos importantes y se reduce la fórmula bastante, de tal manera que se vuelven en ecuaciones bastante sencillas. ¿Ya? Entonces también se puede definir que el valor medio es 1 sobre el periodo y el rango es desde 0 hasta t, ¿sí? De una función cualquiera. Aquí nosotros tenemos las señales periódicas, ¿sí? En las cuales encontramos lo que es el valor medio de acuerdo al dato que tenemos. Luego también tenemos lo que es el valor eficaz, que se denomina VRMS, ¿sí? El voltaje RMS, tal como está indicado acá, que viene de la palabra en inglés root mean square, ¿ya? Que representa básicamente a la raíz cuadrada, ¿sí? Del valor medio, ¿ya? Entonces, mayormente se utiliza bastante lo que es el valor eficaz, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de lo que es corrientes, entonces relacionamos esto con lo que se trata de la forma de uso que nosotros tenemos. Ejemplo, cuando nosotros tenemos en nuestras casas el voltaje de 220 voltios, entonces estamos hablando específicamente de lo que se llama valor eficaz. Ese es el voltaje eficaz que nosotros utilizamos, ¿sí? Entonces, cuando a ustedes, por ejemplo, yo les pregunte, ¿cuál sería el voltaje eficaz de los conectores de nuestras casas, digamos, de una tensión alterna? Entonces, acá nosotros podemos decir que es 220 voltios, ¿ya? Esa es la forma en la cual se indica, ¿no? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, también de lo que es un valor medio, ¿sí? Entonces también utilizamos esta terminación que sería IM, que significa valor medio de la corriente, que se utiliza bastante también en algunas hojas de datos. También tenemos lo que es el valor eficaz, ¿sí? Que ya habíamos indicado, ¿no? Que es la fórmula. También tenemos que hablar de lo que es el valor máximo, que en cuanto a la parte en la cual hablamos de cualquier tipo de señal, nos basamos específicamente en la amplitud, ¿sí? Que también puede ser denominado pico. Es decir, que el valor máximo es el valor pico que nosotros tenemos. Cuando hablamos de valor pico, estamos hablando del valor entre el máximo positivo y el máximo negativo. Acá nosotros tenemos las fórmulas, ¿sí? Y aquí también se tiene un ejemplo de aplicación en el cual ustedes también lo van a ir revisando. En este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos una función cualquiera, ¿sí? Tal como en este caso, nos piden encontrar los diferentes valores. ¿Cuál sería, en este caso, lo que es el valor eficaz de la onda distorsionada? Simplemente es ir considerando, tomando en cuenta todos y cada uno de los valores que nosotros tenemos en esta corriente para obtener una respuesta final. Luego tenemos lo que se llama factor de forma. El factor de forma es la división entre el valor eficaz y el valor medio. Luego tenemos el valor de cresta o amplitud, que se denomina FC, es el valor máximo entre lo que es el valor eficaz. ¿Ya? Estas son fórmulas, ya por si acaso, y tienen que tomarlas en cuenta en el momento de realizar unos cuantos ejercicios que se les va a dar el día de hoy como trabajo práctico y lo pueden presentar hasta la siguiente semana, que no son nada complicados, ¿no? Inclusive tienen un par de ejemplos para que ustedes no tengan confusión en aquello, ¿no?
Acá tenemos algunos ejemplos de los tipos de señales que nosotros podemos tener. Tenemos lo que es escalón, tenemos lo que es rampa, tenemos lo que es impulso, ¿sí? Entonces, la función escalón, por ejemplo, se denomina UT y se escribe de esta manera, ¿no? ¿Por qué se denomina escalón? Porque comienza en un valor cero y se sube como si fuera un escalón y se mantiene constante ese valor. ¿Ya? Entonces, a esa forma se representa y esta es la forma matemática, por así decirlo, para indicar de qué valor sería la función escalón. Luego tenemos la función rampa, de igual manera, ¿no? Entonces es una forma de rampa que siempre se representa en forma gráfica para tener mayor, mayor ejemplificación. Luego tenemos la función impulso, ¿sí? Que simplemente es un pulso, como dice su nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros apretamos un botón y lo soltamos, entonces estamos haciendo una función impulso. ¿Por qué? Porque solamente en ese momento que nosotros lo apretamos, entonces se puede mostrar la señal. Y si nosotros dejamos de tocarlo, entonces se va a salir esa señal, ¿no? Entonces simplemente se representa como valores de 0 y 1. Señal sinusoidal. Entonces, de acuerdo a las diferentes señales que ustedes seguramente ya conocen, una señal sinusoidal se representa de esta manera, ¿no? Entonces, tiene un periodo fijo en el cual nosotros tenemos que conocer. También tiene lo que es el ángulo de fase, ¿sí? Que está ahí en medio, el periodo y la amplitud, que también es bien importante, valor de la amplitud. Luego tenemos la clasificación de acuerdo a la variación de tiempo. Entonces, esto también ya lo vamos a ver cuando estamos hablando de la parte de diodos. Esta es una onda completa rectificada y esta es una semi-rectificada. Ya. Entonces, estas serían las principales formas de onda. ¿Ya? Eso sería, ¿no? Entonces acá como les muestro, todas tienen su fórmula como tal. Y aquí es para encontrar, por ejemplo, el valor medio de una señal periódica, simplemente tienen que tener el valor de A dividido entre raíz de 2 y el valor medio, el valor de A, pero dividido solamente entre 2. ¿Sí? Esa es la forma en la cual nosotros representamos todos estos valores. Muy bien, chicos. Entonces, esa sería la forma. Entonces, esto yo ya les voy a pasar. También tiene ejercicios resueltos, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una breve pausa en este momento y vamos a darles 10 minutitos para que ustedes tengan tiempo de alistar lo que es sus materiales que les había indicado. Vamos a interactuar entre lo que es la parte práctica y la parte teórica para que haya mayor interés en esto, ¿no? Entonces, lo voy a pausar en este momento lo que es la parte de la sesión. Si desean, pueden salirse un momento y van a ingresar, pero, o sea, la sesión nunca se va a cerrar. Si quieren, déjenlo ahí, si es que tienen internet ilimitado, y si es que no, entonces pueden volver a ingresar en 10 minutos. Ya no les voy a mandar el enlace, ustedes directamente van a ingresar, ¿ya? Tal como estamos. Ok, chicos, entonces voy a cortar el micrófono, voy a dejar la pantalla muerta y ustedes pueden traer su material, darse un ratito el descanso correspondiente, ¿ok? Volvemos en 10 minutitos.
símbolos de cada uno de los Muy bien, elementos. chicos. Entonces vamos a continuar. Ya. Espero que todos ya tengan su material. Y vamos a continuar con la parte de algunos ejercicios. ¿Sí? Y posteriormente vamos a empezar a realizar. No sé si me escuchan, chicos. ¿Se escucha? ¿Me pueden confirmar, por favor? Bien, primeramente vamos Inge, se escucha un poco bajito. a decir, Escucha bajito. Ok. ¿está bien? Valencia más 1. Valencia menos 1. 1 menos 1 menos 1. Hola, hola. Ahora sí, ¿estamos bien? ¿Me pueden confirmar el audio, por favor? Jóvenes, ¿me escuchan? Hola. ¿Cuál es la valencia del magnesio? Sí, Inge, ahora sí, se escucha. Ya, muchas gracias. Ok, vamos a continuar entonces con la parte de ejemplos. Sí, entonces se les va a dar también algunos ejercicios para que ustedes lo hagan en casa. La primera señal es en relación a lo que es voltaje tiempo, ¿sí? Siempre lo que es en la parte en el eje horizontal vamos a tener tiempo y lo que es en el eje vertical vamos a tener lo que es voltaje y en medio siempre vamos a tener algún tipo de señal. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo que es este primer ejercicio, nos dice, por ejemplo, que tenemos una señal de tipo de diente de sierra. Y aquí tenemos un ejemplo de un circuito, ¿no? Una fuente de voltaje, una resistencia y un inductor. Ya, entonces acá nos pide, por ejemplo, encontrar la forma de onda de la tensión y la corriente total aplicada. Luego nos pide encontrar la forma de onda del voltaje en la inductancia, en esta, ¿no ven? Y luego tenemos que encontrar la forma de onda en la fuente de alimentación. ¿Sí? Entonces todo eso nos pide. Primero tenemos que identificar qué tipo de señal es esto. ¿Es continua o alterna? ¿Qué me dicen? Continúa, Inge. Sí, exacto, continua, ¿no es cierto? Porque solamente está en el eje positivo. Si estuviera también solo en el eje negativo, también sería continua, pero de signo menos. Ok, vamos a comenzar a resolver. Primero lo que tenemos que realizar es encontrar el voltaje entre lo que es la resistencia y la corriente. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos todo esto? De acuerdo a la gráfica que nosotros tenemos que realizar lo que es la parte de encontrar lo que es el periodo. Entonces, el periodo para nosotros tenemos que utilizarlo de la siguiente manera. Tenemos que hallar, de acuerdo a a la onda que nosotros tenemos, para nosotros en este caso el periodo sería 2 segundos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tiempo, no se olviden que se expresa en segundos como tal, ¿no? Y de acuerdo a la señal que nosotros tenemos, cada señal de onda tiene sus propias fórmulas. En el caso del diente de sierra, es estas las fórmulas que tiene, ¿sí? Entonces, donde el voltaje, ¿sí? En función del tiempo, esta T pequeña significa en función del tiempo, está relacionado a lo que es 10 veces T, desde 0 hasta 1 y desde menos 10t más 20 desde 1 hasta 2. Ese es el periodo que nosotros tenemos. Ahora, en función a todos estos datos, entonces también nosotros tenemos que considerar los datos que nos dan en el circuito como tal. Luego, como ya tenemos en este caso el valor del voltaje, ¿sí? Entonces vamos a ir encontrando lo que es la corriente. Como es un circuito en serie, la corriente circula de la misma manera tanto en la resistencia como en el inductor. Entonces, necesitamos lo que es el voltaje y necesitamos el valor de la resistencia para encontrar lo que es la corriente, ¿sí? Entonces, para toda esta información, entonces nosotros hallamos estos datos, ¿no? Ahora, no se olviden que en este caso nosotros tenemos voltaje versus tiempo. Ya, luego para encontrar
el valor del voltaje en la inductancia, igual. El valor de la inductancia tiene su propia fórmula, por si acaso. Esta es una fórmula que es de un inductor. Y dentro de lo que es el inductor, entonces igual, por un intervalo desde 0 hasta 1, ¿sí? Tiene una forma. Y desde -1 hasta 2 tiene otra forma. Entonces, siempre tenemos el valor de subida y el valor de bajada. Y eso es lo que podemos ver en este caso. ¿Sí? Desde -1, ¿no es cierto? El valor que nosotros tenemos y va desde 1 hasta 2. Y con esto encontramos el valor de lo que es el voltaje. ¿Ya? Eso es. Muy bien. Y acá se muestra, ¿no? Una gráfica que tal vez no es muy usual, pero es el resultado de todas las señales que se han mostrado en función al voltaje. ¿Ok? Esa sería la forma en la cual podría ser un pequeño ejemplo relacionado con los que son señales. Y también cuando ya estemos realizando la parte de amplificadores, entonces también se va a hablar un poquito del resto de los ejemplos. Pero por el momento, esto es para que vean, digamos, cómo funcionaría utilizando una señal para que nosotros podamos encontrar los diferentes resultados. Muy bien. Ok. Lo que vamos a hacer en este momento, ¿sí? Es, no sé si tienen alguna consulta, chicos. Tal vez alguien que estaba ahí con el micrófono. Ok, muy bien. Ok, lo que vamos a hacer en este instante, les voy a compartir mi pantalla para que vayamos viendo la sección de lo que son componentes, ¿sí? Es importante conocer la parte de componentes debido a que ustedes pueden armar los circuitos que ya se les ha dado, por lo menos los primeros de resistencias, y pueden encontrar lo que son la parte de resistencias equivalentes y pueden verificarlo con su multímetro, ¿ya? Entonces vamos a iniciar lo que es video. Ahí me pueden ver, chicos. Voy a agrandarlo. Bien, vamos haciendo el último ejemplo de fórmulas químicas donde ya estamos igualando las cargas, es decir, sus valencias igualando a cero, lo cual me servirá para no sé si el me pueden ver, balance. chicos. Lo que les voy a mostrar a continuación. Voy a acercarme un poquito aquí. Les voy a mostrar lo que es la resistencia. Valencia de Aquí hierro tenemos una pequeña más resistencia. 3, valencia Aquí mayor. tenemos otra, Y el azufre similares más 6, a las más que hemos 6, visto número par. en la anterior clase. ¿Sí? Esta carga, Estas 2, son número par. resistencias, por si acaso, físicamente. Oxígeno menos Acá les muestro, son intercambiando valencia acá. de medio watts. Y también tenemos Sulfato algunas G. resistencias de cuarto watt. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Simplemente el tamaño, nada más. 3 Las de cuarto watt son más 12 pequeñas por 2 y las de medio watt son un poquito más anchas. 3 por 4, Pero 12, la 12 por funcionalidad 2, es básicamente la misma. 3, Ahora, acá tengo, por ejemplo, este otro elemento. 3 por 6 ¿Quién me puede decir más qué es 10. este elemento? ¿Alguien sabe?
2 por 3, 6. Sumados, ¿cuánto me da? Más 24. Chicos, Menos 24. ¿qué será este componente? ¿Alguien lo conoce? Vamos, chicos. ¿Qué será? A ver, vamos a leer lo que dice acá. Dice 10 watts, 4.7 ohmios, J. Eso significa que es una resistencia, pero es una resistencia de alta potencia. Las resistencias pequeñas que yo les había mostrado manejan entre cuarto y medio watts. ¿Sí? Estas. Pero cuando yo manejo lo que son estas resistencias, que también son resistencias, pero son de mayor potencia, ¿sí? Eso es bien importante para que nosotros notemos la diferencia. Ahora, también nosotros podemos ver algunos componentes como lo que es el Prodware, ¿sí? Acá lo que nosotros tenemos es un Prodware. ¿Cómo funciona, por ejemplo, lo que es un Prodware? Ya. Entonces, para que tengan conocimiento y aquellos que ya lo conocen y los que no conocen, lo realizamos de la siguiente manera. La conexión de los orificios en la base es de forma horizontal de estas dos líneas, ¿no? De estas dos filas es en forma horizontal. Y lo que tenemos en medio, ¿sí? En la parte central es de forma vertical, ¿sí? ¿Para qué nos sirve para nosotros? ¿Para qué nos sirve lo que es un Prodware? Básicamente nos sirve para realizar la parte de circuitos, para conectar cualquier otro circuito que nosotros tengamos y de esa manera nosotros podamos realizar diferentes tipos de conexiones practicándolos directamente en nuestro Prodware de una forma más sencilla. Luego también tenemos estos conectores. Tal vez muchos de ustedes ya lo conocen. Son los llamados jumpers, ¿sí? Pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser de tipo macho-macho. Puede ser de tipo hembra-macho, como es este caso. En este caso, por ejemplo, nosotros acá tenemos conectores de tipo macho-macho. ¿Por qué tenemos este tipo de conectores macho-macho? Porque cuando nosotros conectamos a nuestro software, a nuestro Prodware, entonces podemos hacer la conexión de un espacio a otro, ¿ya? Y mayormente ese término se utiliza, se llama puentear. Entonces podemos puentear nuestro circuito utilizando estos conectores, ¿sí? Ok, también nosotros tenemos el uso Sí, dime. de este caso. Ahí está. No es la primera vez porque el día lunes también ya di clases. Todos estuvieron conformes. Aquí está. Este es el multímetro, ¿no? Y para este multímetro, por ejemplo, nosotros acá Por ejemplo, tenemos eso es lo diferentes que escalas. estoy reforzando del No sé anterior si material que les di. algunos de ustedes tienen lo que es sus multímetros. Tal vez sería interesante que me confirmen eso vía chat o si me pueden confirmar con el audio para indicar si es que tienen ustedes un multímetro y ¿Cómo, vayamos doctor? revisando algunas escalas. Sí. ¿Me escuchan, chicos? Pero no se. Pero el día lunes de igual manera expliqué y no había problema con los estudiantes de quinto. Ustedes tienen que poner más seriedad. Jóvenes, ¿me escuchan? ¿Me pueden confirmar, por favor? Hola, hola, chicos.
Ok, gracias. Muy bien. Bueno, les voy a explicar esta parte de lo que es el multímetro. Básicamente aquí tenemos las diferentes escalas. Ustedes en el momento que utilicen cualquier multímetro que tengan, entonces siempre tienen que fijarse lo siguiente, ¿no? Entonces siempre tienen que, acá en la parte de atrás tienen un apoyo para que les sea mucho más fácil hacer cualquier tipo de medición, ¿sí? Y para comenzar nosotros agarramos la parte de los chicotillos y si nosotros nos fijamos acá en la cámara, voy a sacar. Sí, tenemos una sección en la que dice DC y dice AC. Entonces eso significa que podemos manejar lo que es corriente continua y lo que es corriente alterna. ¿Sí? Entonces nosotros seleccionamos cuál es el tipo de tensión que nosotros vamos a utilizar y de esa manera podemos hacer la medición. Ahora, otro elemento bien importante que nosotros vamos a considerar es realizar la parte de escala. ¿Sí? La escala, por ejemplo, nosotros tenemos lo que es el voltaje, ¿sí? Que tenemos acá en esta sección, por ejemplo, en este mismo modelo de multímetro, tenemos la parte del amperímetro. Tenemos también una sección que es bastante útil e importante, que es la parte de la medición en ohmios, que nos ayuda a medir la resistencia, y cada uno de estos elementos tiene una diferente escala, ¿sí? ¿Cuál es la característica que nosotros podemos utilizar en esta escala de resistencia? Es que podemos escuchar el bip en un punto cuando nosotros utilizamos la medición en cuanto a lo que es la parte de continuidad. Eso es bien importante porque cualquier circuito que nosotros tengamos, lo primero siempre que tenemos que detectar es la parte de continuidad. A ver, ¿van a escuchar este sonido? Se escucha, ¿no? Un bipeo. Entonces, el bipeo siempre nos va a indicar que la conexión con estos dos chicotillos está correcto. Entonces, no vamos a tener problemas. Ahora, cuando nosotros deseamos detectar fallas, siempre la parte de continuidad nos sirve bastante. ¿Qué otra situación también tenemos que observar en nuestro multímetro? En nuestro multímetro tenemos que ver dónde hacemos la medición de voltaje y dónde hacemos la medición de corriente, ¿ya? Entonces, en eso tienen que tener bastante cuidado en su instrumento, ya que, por ejemplo, en este caso, el instrumento que yo tengo dice miliamperios, ¿sí? Y abajo dice 10 amperios. Entonces, esta parte donde dice miliamperios, entonces significa que yo puedo medir la parte de corriente, pero como máximo, acá también me indica, máximo tiene que ser hasta 200 miliamperios. Si yo me paso de 200 miliamperios haciendo la conexión en esta posición, ¿sí? Si hago esa conexión y mido más de 200 miliamperios, entonces voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque cuando yo hago esa medición puedo dañar lo que es el fusible, ¿sí? Y entonces tendría que cambiarlo. Entonces, para evitar todo eso, entonces tengo que tomar en cuenta todo lo que es esta parte, ¿no? del instrumento, ¿sí? Y eso también tengo que tener bastante cuidado. Cuidado que conecten acá en miliamperios y le pongan continuidad, ¿sí? Entonces, yo hago eso, por ejemplo, y voy a generar un cortocircuito. No se olviden que la medición entre lo que es la parte de voltímetro siempre se realiza en paralelo. Pero cuando nosotros queremos medir corriente, utilizamos la conexión en serie. Y al utilizar la conexión en serie, hacemos que circule corriente a través de nuestro instrumento. Y eso puede provocar daños internos, ¿sí? Eso es bien importante. Ahora, acá lo que nosotros también tenemos que notar es lo siguiente. Ahora buscamos qué elementos se oxidan y se reducen. A ver, denme un segundito, por favor. Acá, por ejemplo, acá tenemos en este sentido, oxidación. De un número mínimo a un número mayor, oxidación. Ya, como les indicaba, ¿no? Entonces tenemos que tener bastante cuidado en eso. A un plano cartesiano. Al plano cartesiano matemático. Acá Entonces, esto nos va a ayudar a definir. realizamos la parte de verificación de nuestro diodo LED. Pues nosotros tenemos un diodo LED, entonces podemos hacer la verificación utilizando nuestro instrumento, ¿sí? Entonces hay una sección en nuestro instrumento
que tiene el símbolo de diodo LED, de menor de diodo, a perdón. mayor Y aquí oxidación. es lo que nos sirve para hacer las diferentes mediciones que nosotros tenemos, ¿no? Entonces podemos hacer la medición, ¿sí? En este caso vamos a agarrar nuestro diodo LED. Indiferentemente en este caso no vamos a considerar nada, tomamos en cuenta que no sabemos cuál es positivo y cuál es negativo, entonces vamos a agarrar al azar y van a fijarse lo que pasa, ¿no? En este caso enciende el LED. Y la forma correcta en la cual nosotros tenemos que agarrar nuestro componente y nuestro instrumento es de la siguiente manera. Un lado lo sujetamos y realizamos lo que es la parte de agarrar con nuestra mano y también sujetar fuerte a lo que es la punta del chicotillo. Y el otro tiene que estar libre, ¿sí? No tiene que tomar contacto. ¿Ya? Entonces de esa manera nosotros verificamos. ¿Y ahora qué significa cuando enciende? Significa que este pin es negativo. ¿Por qué? Por el color negro. Y el otro lado es un pin positivo. ¿Por qué? Por el color rojo que nosotros tenemos. Ahora vamos a invertir la posición de nuestro diodo LED. Invertimos y si ustedes se fijan, he hecho la misma operación, pero no enciende. Entonces significa que el diodo, ¿sí? Como tal, está circulando en un solo lado. Eso ya lo vamos a ver posteriormente en el siguiente tema, cuando hablamos directamente de lo que son diodos. ¿Ya? Ok, eso sería. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular lo que es una resistencia, ¿sí? Y la vamos a medir. Presten atención al siguiente dato. Ustedes me van a decir cuál es el valor de esta resistencia y lo vamos a medir después con el multímetro y vamos a verificar si realmente nos da los mismos datos. A ver, les digo, es el color amarillo, lila, rojo, dorado. Les repito, el color de la resistencia es amarillo, lila, rojo. A ver, saquen cuál sería el valor de esa resistencia. ¿Cuál sería el resultado? 1, 2, 3. 3 electrones. Y me dicen. Invertimos. Este 3 que está en la parte inferior va a pasar a la parte superior. ¿Cuál sería el resultado? A ver, me van a decir y les voy a mostrar cuál sería el resultado correcto. Este 3 acá, este 2 y hacemos esto. 3 por 1, 3, 5. Más el de abajo, con la parte inferior. 3 por 2, 2 por 3, 6. ¿Alguien ya hizo el cálculo, chicos? Si me pueden confirmar. Más 2 por ¿Cuánto 1, será? 2 por 1 nitrógeno. Les repito 2 el valor. nitrógeno. Amarillo, lila, rojo, dorado. 3 por 1, 3, 5. 3 por 2, más 6. 2 por 1, 2 nitrógeno. Bien. Ahora, igualamos. Esta primera parte, reactivos. 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 Esta segunda parte, producto. Producto. Reactivos y producto. Ordenamos ¿Cómo es, chicos? primeramente ¿Alguien ya tiene el metales, dato? Si gustan, me pueden pasar a mi metales, teléfono WhatsApp o directamente pueden no escribirme en el chat. metales, hidrógeno, oxígeno. O puede ser viceversa, oxígeno e hidrógeno. Indiferente. Ok.
gracias. Tenemos que tener Bueno, la ya misma tenemos de uno de cantidad. sus Este compañeros. 3 A ver, vamos ¿quién más? trasladar acá. Quiero Este ver que 3 los demás también trasladamos acá. encuentren. Y enseguida les doy la Este respuesta. 3 trasladamos acá. Este 2 podemos trasladarlo acá. Ya. Este 2 igual, ¿no? Este 2 acá. Bien. ¿Cuántos zinc? Tengo 3 zinc. ¿Cuántos nitrógenos? Acá, por ejemplo, tengo, ¿cuántos? Vamos, Dos, chicos, un par de 2 por minutitos más y 3, les muestro la respuesta. 6. ¿Cuántos nitrógenos? Este 2 por 3, 6. Con esto serían 8. 8. Acá, ¿cuántos nitrógenos tengo? ¿Cuántos nitrógenos? Simplemente tengo 2. Entonces, acá voy probando. 8. 8 nitrógenos. Acá tengo 8. Acá, ¿no? Este 3 afecta acá. 2 por 3, 6. Más 2, 8. ¿Cuántos hidrógenos? Ya está muy bien. Hidrógenos, Gracias. 8. Acá tengo 2. El tema de la ¿Cuánto debo tolerancia adicionar? siempre es importante, ¿no ven? ¿Por qué? 4 por 2 me dan 8. 8. Ok, ya tenemos ¿Cuántos dos respuestas. oxígenos? Una 2 más. por 4. Vamos, chicos, vamos. Ajá. 8 por A modo de 3. practicar. 8 por Se les 3. va a pedir 8 también por 3, ejercicios parecidos en el 24. examen. Entonces tienen que ¿Ya? estar atentos. 24. Acá. ¿Cuántos oxígenos? 3 por 2, 6. 6 por 3, 18. 2. Ya. 4 por 1. 4 por 1. 4. Sumados me dan 24. ¿Ya? Así vamos igualando las ecuaciones. Muy bien. Bueno, no me llegaron más las respuestas del resto. Entonces vamos a compartir el video. Aquí estamos. Muy bien, Había que chicos. ver esto. Había que poner otro tipo. Muy bien. Entonces vamos a hacer la medición como les había indicado. ¿Sí? Y en este caso vamos a mostrarles. Bueno, aquí no tengo la forma de mostrar ahí. ¿Ya? Para que se vea bien. Voy a primero configurar la parte de escala. Bueno, según los cálculos que me han mandado, debería de ser 4.7 k-ohmios con 5% de tolerancia, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es siempre fijarnos la escala en la cual estamos, ¿sí? Entonces si es 4.7, entonces es suficiente que tenga 20 k-ohmios. ¿Sí? 20 k-ohmios. Entonces, al tener 20 k-ohmios, nosotros también tenemos que fijarnos que nuestros chicotillos estén conectados correctamente. Esto es el común, que es el negro, y el de voltaje es ohmios. Voltaje y ya está. Entonces hacemos la conexión. ¿Sí? Acá. Y también acá. Uy, perdón. Ahí les vemos en la pantalla. Y me debería demostrar 4.7 ohmios. Ahí lo vamos a poner. 4. Fíjense, ¿no? Estamos haciendo la medición. 4.64 k-ohmios. Y si se dan cuenta, es bastante similar. Entonces, no se olviden que el valor de la tolerancia también influye. Entonces, eso significa que los valores reales no van a ser exactos, sino pueden variar en algún valor para que tengan el resultado final, ¿no? Entonces, lo que me tengo que fijar que es que ese valor de tolerancia sea correcto en cuanto a lo que es la parte de resistencia, ¿sí? Eso es lo más importante. ¿Ya? Aquí me sale 4.64 k-ohmios. Y listo. Esa sería la forma de medición. No sé si tienen alguna consulta. Tal vez
en el uso del instrumento para que les pueda colaborar. Ah, ya, claro que sí. 4 punto, sí, el intervalo entonces sería correcto. Desde 4.465 hasta 4.935. Entonces, según lo que hemos utilizado, estaría dentro del rango, ¿no es cierto? Entonces, desde 4.4 hasta 4.9, por así decirlo, sería nuestra respuesta correcta. ¿Sí? Ok. Gracias, Eric. No sé si tienen dudas, consultas, chicos, acerca de esta primera parte. Si se ha entendido, tal vez alguno que tenga sus instrumentos, sus componentes y pueda hacer algunos circuitos en casa, ¿no? ¿Te quería salir de aquí? Eso de cambiar, ¿no? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿No? ¿Todo está bien? Ahora lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Cómo nosotros hacemos la conexión de un circuito en serie y cómo hacemos la conexión de un circuito en paralelo y posteriormente cómo hacemos lo que es la medición. ¿Ya? Acá nosotros, por ejemplo, tenemos un circuito en serie. ¿Cómo nos damos cuenta que es un circuito en serie? Que la conexión es de un solo nodo. ¿Sí? Si ustedes se fijan, no sé si mi cámara no está correcto. Ahí ustedes se fijan, está en la misma columna ambas resistencias. Entonces significa que mi conexión está en serie, ¿sí? Porque yo solamente estoy conectando un nodo de las dos resistencias. Ahora yo quiero adicionar una resistencia más a este circuito. Entonces voy a agarrar una resistencia y de la misma manera, ¿no? Entonces tengo que hacer coincidir un nodo a mi resistencia. ¿Ya? Ahí tengo. Listo. Entonces lo importante es que siempre coincida en un nodo. Ese es un circuito en serie. Ahora, para la medición con mi multímetro, ¿qué tengo que hacer? Agarro y obviamente tengo que primero calcular la parte teórica, ¿no? Entonces tengo que calcular el circuito equivalente para yo saber cuánto me debería demostrar en mi instrumento. Entonces, para la conexión es que yo tengo que agarrar, ¿sí? Y tengo que realizar la medición en una de las puntas principales en un lado y el otro lado, así, de esta manera. Así tengo que hacer la medición para que me muestre la resistencia equivalente, ¿ya? Y una vez que yo tengo la resistencia equivalente, entonces me debería demostrar mi instrumento. Algo que también acá es importante es que si yo conecto un circuito mixto, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que fijarme? Si yo tengo un circuito en paralelo, entonces dos resistencias deberían de estar conectadas en el mismo sitio vertical, ¿no es cierto? Entonces de esa manera, este caso tengo un circuito mixto, dos resistencias en paralelo y una resistencia en serie. Y de la misma manera, ¿no? Al realizar la medición en las resistencias en paralelo, entonces deberían de darme en cualquiera, me tendría que dar la resistencia equivalente. En cambio, en lo que es el circuito en serie, entonces para terminar la medición tendría que conectar en dos extremos en los cuales me pueda mostrar la resistencia equivalente del circuito, ¿no? Entonces, esos son detalles importantes para aquellos especialmente que tienen lo que es el Prodboard, lo que es la parte de resistencias. Bueno, acá no lo he utilizado mis conectores, en este caso mis jumpers. ¿Por qué? Porque no lo considero necesario. Cuando son circuitos un poquito más complejos, ahí tal vez lo voy a estar utilizando lo que es mi conector, en este caso jumper, ¿no? Pero en este caso específico, entonces no era necesario, ¿no? Simplemente como las resistencias tienen pines un poquito largos, entonces he aprovechado eso para montar este pequeño circuito. Ok, ahora por ejemplo, si yo deseo hacer diferentes mediciones, como les indico, depende mucho de mi multímetro y simplemente que haga la medición de forma correcta. No sé si tienen preguntas, chicos, tal vez algunas dudas, alguna curiosidad que quisieran conocer referente al armado
de los circuitos. Pregunten, chicos. Siempre es bueno preguntar. ¿No hay preguntas? ¿Qué capos? Generalmente siempre saben tener preguntas, pero ustedes no tienen una pregunta. Muy bien. Bueno, si no tienen preguntas, entonces vamos a continuar con otra situación que me parece bastante importante, ¿sí? En la cual les voy a enseñar lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros tenemos los diferentes componentes, ya hemos visto que es importante lo que es las características de voltaje, las características de corriente y las características de lo que es resistencia. Entonces, todos esos elementos en todos los componentes siempre nos da a entender que todos los parámetros que nosotros vamos a utilizar, entonces tenemos que tener bastante cuidado en el momento de realizar la parte de los estudios. Para que yo no sé si estoy compartiendo mi pantalla, vamos a ver. Ok, sí estoy compartiendo. Acá, cuando yo deseo buscar las características de un componente cualquiera, tengo que anotar lo siguiente. Tengo que anotar el nombre del componente, ¿sí? Y después tengo que poner la palabra datasheet. A ver, vamos a poner, por ejemplo, de un diodo. Vamos a poner diodo, por decirte, 1N 4001. Este es un componente de diodo que este es, por así decirlo, tiene su nombre, ¿no? Todos los componentes tienen su nombre y al tener un nombre tienen como una especie de código para que nosotros sepamos cuál es el que estamos utilizando. Entonces diodo, entonces acá le ponemos a su lado para que nos muestre algo más específico, datasheet. Y si ustedes se fijan, acá también dice datasheet en español, entonces podemos buscar cualquier. Mayormente, muchas veces no encontramos lo que es un datasheet en español, lo encontramos mayormente en inglés. Entonces vamos a poner en inglés tal como nos muestra, ¿no? Y vamos a entrar a las primeras hojas que nos muestran, ¿sí? Entonces es indiferente, ¿no? Como ya hemos puesto datasheet, entonces nos va a mostrar las hojas en PDF. Entonces vamos a entrar a una de estas hojas. No interesa cuál entremos, entonces indiferente. ¿Ya? Entonces, acá por ejemplo, lo que nos indica en las hojas PDF que nos está mostrando son las características de este componente. Ya, entonces, siempre nos va a mostrar lo que es el nombre del componente, nos va a indicar qué tipo de componente es o hasta cuánto de corriente soporta. En algunas hojas nos da este dato, en otras no, directamente nos muestra los elementos. Ahora, en la parte física igual siempre nos da las dimensiones que tiene y la forma física en la cual es realizado este componente, ¿no? Entonces siempre tenemos una línea negra en un costado o una línea blanca, dependiendo del color de nuestro diodo. Mayormente vienen en color negro con una línea blanca hacia un lado, en la que nos indica cuál es el positivo y cuál es el negativo, o en este caso el ánodo y el cátodo, ¿no es cierto? Luego hay elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Fíjense, hemos hablado de voltaje RMS, ¿no es cierto? Entonces acá nosotros podemos encontrar el valor del voltaje eficaz que nos va a proporcionar este componente, ¿sí? Entonces acá nos dan los valores que van en 35, 70 voltios. ¿Y de qué depende? Básicamente este componente es coincidente con 4001 hasta 4007. Entonces todos estos, cada uno de los valores tienen diferentes varianzas. En este caso serían los diferentes voltajes en los cuales nosotros podemos utilizar. Ese es uno de los elementos importantes. Luego tenemos la corriente de salida.
la corriente de salida, que para todos es 1 amperio. Es decir, que este componente maneja máximo hasta 1 amperio, no maneja más. Y después tenemos otros elementos de lo que es la corriente, lo que es el voltaje. Y algo que también es bien importante es la temperatura máxima a la cual nosotros vamos a llegar, que sería 150 grados centígrados. Ustedes dirán, pero nunca vamos a alcanzar esos 150 grados centígrados. No, mentira. Es que cuando nosotros hacemos la conexión de los componentes, no se olviden que estos componentes van calentando de forma interna. Y sí pueden llegar a esta temperatura cuando tenemos malas conexiones, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Inclusive cuando hay algunos elementos que se van dañando es porque exceden el valor de la temperatura a la cual deberían de estar expuestos, ¿sí? Y acá también nos da una referencia que va una operación entre 65 grados centígrados, menos 65 grados hasta los 150 grados, que es la temperatura en la cual trabaja este componente. ¿Cómo se fijan? Lo que es voltaje y corriente absolutamente en todos los componentes los van a encontrar, ¿sí? Sí o sí. Y otro elemento que también es bien importante, como les digo, es la parte de temperatura. En algunos casos van a encontrar acá también lo que es la potencia. Y la potencia les va a indicar también un valor preciso en el cual nosotros también tenemos que trabajar, ¿ya? Ahora acá también tenemos algunas curvas. Dentro de las curvas, ¿qué es lo que nos tenemos que fijar? En este caso nos muestra una primera curva que es la relación entre temperatura de ambiente y la corriente de operación que tiene. Entonces es un dato que nos va a servir también en otro momento cuando veamos la parte de gráficas de este componente en específico, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, lo que es voltaje versus corriente. Entonces también nos genera un tipo de curva en el cual podemos hacer diferentes cálculos de acuerdo a nuestras necesidades. Tenemos también lo que es corriente y también tenemos el valor de lo que es el máximo, la máxima corriente que se puede manejar en la curva, ¿no? Entonces, a un ciclo de 60 Hz. Algo que también tenemos que conocer, por ejemplo, en nuestras casas, nosotros manejamos una tensión alterna y cuando hacemos nuestra medición está relacionada entre lo que es 50 y 60 Hz. Entonces, si nosotros tenemos en nuestro multímetro un elemento de medición de frecuencia, entonces nos vamos a dar cuenta de esto. Y si no, solamente basta ver que en las características de los cargadores o de los monitores, etcétera, ahí nos dice que se maneja en 60 Hz cuando es, digamos, una tensión alterna, una corriente alterna en la que nosotros estamos trabajando, ¿no? Sí, entonces esa sería la forma de información en la cual nosotros nos tenemos que guiar. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque es bien importante que nosotros conozcamos cómo utilizar estas llamadas hojas de datos o datasheets. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos cuál es la corriente máxima que operamos, cuáles serían las características de este componente, si nos sirve para realizar diferentes circuitos, etc. En el caso de esta materia en específico, no vamos a tener mayor problema. ¿Por qué? Porque los circuitos que nosotros vamos a utilizar son bastante pequeños y no requieren corrientes altas. Pero si ustedes van a estar en semestres superiores, van a querer armar, digamos, motores, microcontroladores y otro tipo de circuitos que requieren mayor consumo de corriente, entonces tienen que saber qué tipo de componentes necesitan utilizar para estos circuitos, ¿no? Entonces, más que todo, esa sería la recomendación general que les puedo indicar. No sé si tienen preguntas, dudas, tal vez alguna consulta en especial. Pregunten, chicos, siempre es bueno que pregunten, o si quieren sacarse alguna duda referente a algún tema referente a la asignatura, igual pueden hacer sus consultas para que yo también les pueda colaborar en ese sentido, ¿no? Tienen la palabra, chicos. Jóvenes, ¿alguna consulta, duda referente a lo que les he mostrado? A ver, acá les hago otra consulta.
A ver, respóndame ya sea en el chat o vía micrófono. ¿Quiénes sí tienen su ProAquar, su multímetro? ¿Quiénes tienen material? Inge, buenas tardes. En mi caso, yo no tuviera el material. Ah, ya, ok. Bueno, como les indico, esto simplemente es para que tengan como referencia, ¿no? Simplemente para que lo vean. En los gráficos, mayormente ustedes ya se me han dado cuenta la forma de utilización. Lo que yo sí les puedo recomendar, chicos, es que siempre por lo menos tengan un multímetro en casa para cualquier situación, inclusive para arreglar algunas cosas de casa se necesita y se pueden conseguirlo mucho mejor. Pero si es que no, entonces como les digo, lo importante es que ustedes sepan leer la parte de escalas y sepan cómo medir. Todo lo que hemos hecho, por ejemplo, en lo que es Proteus, entonces se refleja en la parte de la vida real. Solamente cuál es la diferencia con Proteus. Si nosotros hacemos la medición, por ejemplo, de los ejercicios que les he dado y los calculan ustedes, entonces debería ser lo mismo, ¿no? Salvo, digamos, alguna pequeña variación en decimales, pero en general debería ser lo mismo. Lo mismo sucede con los componentes reales. Nosotros hacemos la medición en la parte teórica y al hacer la medición en los componentes, entonces vamos a encontrarnos con que los valores deberían ser bastante similares, ¿no? Pues no debería de haber mucha variación. Ya. Ok, chicos, ya, si es que no tienen material, no se preocupen. Ya no es necesario que lo compren. Pero siempre es bueno tener conocimiento de cómo utilizarlos. Algo que sí siempre les va a servir es esta parte de conocer las hojas técnicas de todos y cada uno de los componentes. Esto lo pueden encontrar directamente en internet. Antiguamente se utilizaba un libro que se denominaba SG. Entonces, este libro que se llama SG, entonces ahí estaban todos y cada uno de los componentes, como ser diodos, TTLs, etcétera. Pero actualmente ya no se lo utiliza. Buscamos en las páginas de internet, ponemos el nombre del componente y podemos hallar todas sus características, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas que nos ofrece el internet también. Ok, muy bien, chicos. Entonces creo que de la parte de conexión de ProAquar, del uso de ProAquar, no sé si se ha entendido cómo utilizarlo. Si es que ustedes igual tienen su ProAquar, entonces también pueden hacer diferentes pruebas de circuito, ¿no? Aquellos que desean hacerlo. Y siempre, como les digo, es importante conocer todo esto, ¿no? No tanto que sea virtual, sino también físicamente, cuando lo veamos, también podamos identificar estos componentes. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, no hay dudas, el día de hoy lo que les voy a dejar es un pequeño trabajo, como les había indicado, lo voy a subir a la plataforma. En este caso lo voy a subir al Classroom y desde la siguiente clase, chicos, ya todo va a estar en el Moodle directamente. Ya no vamos a utilizar lo que es el Classroom, vamos a utilizar lo que es el Moodle, desde lo que es el segundo y el tercer parcial y lo que es la parte de esta parte en cuanto a lo que es el examen. El examen va a tener dos partes. Algo que quería consultarles. ¿Han tenido problemas con lo que es el uso del Proteus? ¿Han logrado realizar las simulaciones de forma correcta? ¿Alguien ha tenido problemas adicionales a los que ya se les ha aclarado? Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, todos pueden manejar lo que es Proteus, ¿no, chicos? No tienen mayor problema con Proteus. Si es así, entonces, ¿esto por qué les consulto? Porque la siguiente semana el examen que ustedes van a dar va a ser en dos partes. Ok, gracias.
va a ser dos partes. Una, lo que es la parte teórica, que va a ser básicamente un cuestionario en el que se les va a dar y ustedes van a tener un tiempo para resolver ese cuestionario. Y la segunda parte, que va a ser práctica, que se les va a solicitar que suban algunos ejercicios que se les va a proponer y al mismo tiempo se les va a solicitar que hagan una simulación, nada más una. Yo les voy a dar el circuito propuesto y ustedes me van a hacer la simulación y la van a mandar en forma de captura de imagen a lo que es la parte de plataforma. Eso simplemente va a reforzar la parte práctica, ¿ya? Entonces, esa es la forma en la cual vamos a realizar el examen. Una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica vale 10 puntos y la parte práctica vale 5 puntos. ¿Sí? No sé si hay dudas, preguntas, consultas, algo adicional. Y si no fuera así, entonces con eso el día de hoy ya no tendríamos más consultas. Entonces, con eso acabaríamos la clase de hoy, que es un tanto corta con relación a que la siguiente semana van a tener examen. Y les repito, no vamos a tener clases. En el horario de clases va a venir lo que es el examen. ¿Hay preguntas, chicos? Ya, ok. Si es que no tenemos más dudas, entonces quedaríamos aquí. ¿Estamos bien? Ya pasó hoy día, hoy no están muy activos. ¿Por qué están tristes, chicos? Es viernes. Mañana ya van a descansar. Ok, entonces como no hay consultas, no hay dudas, entonces vamos a terminar la sesión de hoy. ¿Está bien? Ya. Listo, chicos. Entonces nos veríamos la siguiente semana y cualquier comunicado, entonces vía WhatsApp nos comunicamos, ¿ya? Ok, que tengan una buena tarde, que tengan un buen fin de semana. Descansen, chicos. Chao, chao.